Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro repaso de la lección. Como cada semana estamos contentos de que estés con nosotros. Quisiera comenzar a manera introductoria haciéndote una pregunta. ¿Te imaginas si un día todas las Biblias desaparecieran, todos los libros de la Biblia desaparecieran y solo nos quedáramos con el libro de Génesis? ¿Te imaginas? Puede ser que algunos piensen que perderíamos todo el contenido de la Biblia, pero ¿sabes una cosa? Solo el libro de Génesis tiene suficiente evidencia del plan de salvación. Y con el solo libro de Génesis nos daremos cuenta que tenemos a un Dios maravilloso que murió por nosotros y que nos da la esperanza de la restauración total y la vida eterna. De esto hablaremos en esta ocasión. La lección número 12, titulada La creación y el Evangelio. Una lección muy interesante que seguramente edificará tu vida como ha edificado la nuestra. Bienvenido. En un momento iniciamos. Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos. Estamos de vuelta. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en la Asociación Metropolitana. Este programa preparado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es un repaso de la lección. Estamos estudiando en este trimestre la lección de los orígenes. Y queremos darte una cordial bienvenida. Como cada semana, también damos la bienvenida a nuestros dos amigos y colegas, el pastor Isidro López Yáñez, director, presidente de nuestra asociación. Es un placer estar aquí con ustedes, hermanos, y saludarles de parte de los miembros de la iglesia aquí en la Ciudad de México. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Es un placer. Y también al pastor Abraham Ramírez, quien es el director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación, a quien le damos una cordial bienvenida, pastor. Gracias, pastor. Ya estamos en la lección número 12. Ya, se nos fue 12 casi el semanas trimestre. de compañía y de que nos siguen por la red. Gracias a todos ellos. Muchas gracias. Y estamos contentos, ¿verdad?, de darles la bienvenida como cada semana. Y también nos sentimos contentos, pastores, porque hay mucha gente que nos sigue en la red. Hemos tenido noticias de diferentes partes del mundo. Sí, la más reciente es de alguien que nos sintoniza de Londres, a quien le mandamos un saludo. Claro que sí. Y esperamos que justamente el repaso de la lección sea una bendición no tan solo para la vida de él, sino para los miembros de la iglesia que nos sintonicen también de esa ciudad. Claro que sí. Pues una lección muy interesante, ¿no, pastor Abraham? Sí. La creación del Evangelio. Como decías hace rato, pastor, si nos quedáramos solamente con el libro de Génesis, ahí nos cuenta la creación, pero ahí junto está también el Evangelio, la redención, ¿no? Así que es lo que vamos a ver esta semana, la creación y el Evangelio. Así es. En el libro de Génesis. El libro de Génesis. Una lección muy linda, una lección que esperamos pueda edificar tu vida como edificó la nuestra también al repasar en ella. Vamos a iniciar, si les parece bien, con una oración. Claro. Les vamos a invitar que allí nos acompañen, inclinen su rostro. Cariñoso Dios, gracias por recordarnos que somos hechura tuya, Señor, y tienes un plan maravilloso para nuestra vida. Y que a pesar de la entrada del pecado en este mundo, Señor, tú siempre has tenido provista una solución para ese problema. Gracias porque en ti tenemos la salvación y la vida eterna. Recuérdanos una vez más a través del repaso de esta lección que este mundo no es el final de todas las cosas, sino que al aceptarte en nuestro corazón es el inicio de una maravillosa vida a tu lado. Bendícenos al repasar esta lección, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos entonces a entrar de lleno a nuestra lección, no sin antes proporcionar a nuestros hermanos, maestros de escuela sabática, un bosquejo de la lección, pastor. Sí, me parece que la lección de esta semana podría resumirse en 3 palabras, ¿no? Y disculpe que con esto quizá les gano hasta las partes de la lección, pero me parece que la lección puede dividirse en pecado, muerte y gracia. Correcto. ¿Verdad? Así de sencillo, por todo lo que la lección implica. Pero me parece que esas palabras son las que definirían el rumbo de la lección de toda esta semana. Correcto. 3 sencillas palabras, ¿no, pastor? Sí. Donde se encierra todo el plan. Pecado, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de las consecuencias del pecado, consecuencias y paga del pecado. Correcto. Eso es la muerte. Pero después hablaremos en la segunda parte de la muerte, pero de otra muerte, una muerte sustitutoria, Así es. que
Jesús murió por nosotros para que nosotros no sufriéramos de las pagas ni las consecuencias de la paga del pecado. Una muerte que trae vida. Así es. Y por último, la gracia, que vamos a ver que se extiende mucho más allá y nos da esperanza de vida eterna. Claro que sí. Entonces, para beneficio de nuestros maestros que nos siguen y que sabemos que también son muchos, ¿verdad? Queremos darles este bosquejo como una sugerencia. 3 palabras: pecado, muerte y gracia. Ahí están los 3 puntos más importantes donde se puede desarrollar y se puede basar esta lección. Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno con el primer punto, que sería el pecado. Pastor, el pecado, dijimos en lecciones anteriores, no tomó por sorpresa a Dios. No. Dios estaba preparado, ¿no? Porque el Cordero había sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Elena White es muy clara cuando dice que Dios sabía que el mundo iba a pecar, por lo tanto ya tiene un plan de salvación. Lo que la lección de esta semana sí me parece que enfatiza y es muy importante, es que no importa que nosotros estemos conscientes o no estemos conscientes del pecado. El pecado es pecado y las consecuencias son exactamente las mismas. En otras palabras, no hay excusa para pecar. En el caso de Eva, nosotros hemos estudiado, y la lección nuevamente lo presenta, que Eva fue engañada. Ahora, cualquiera de nosotros podríamos, en el marco referencial que nos movemos de la sociedad, podríamos decir, oye, pero ¿qué culpa ella tiene si la engañaron? Hasta justificarla. Sí, la justificamos. Sí. O sea, nosotros ponemos un justificativo porque, oye, pobrecita, ¿no? La engañaron. ¿Y qué culpa tenía ella? ¿No? ¿Qué culpa tenía si la engañaron? Lo que las Sagradas Escrituras dicen es que aun cuando una persona es engañada, es responsable de sus acciones. Porque finalmente fue engañada, Eva fue engañada porque no creyó lo que Dios sí le había dicho de manera muy puntual, porque me parece que Dios con nuestros primeros padres fue muy puntual. El día que comieres de este árbol, ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. Y cuando empieza el diálogo con la serpiente, le dice, ¿sabes? Es que Dios nos dijo que podemos comer de todos los árboles. Nada más dijo que de este no, porque el día que comamos vamos a morir. Así que sí sabía. Sí, sabía, tenía la instrucción precisa. Tenía la instrucción precisa. Y clara en su mente. Claro, ahora, ¿fue engañada? Pues eso dice Pablo. Y eso es lo que vemos aquí en las Sagradas Escrituras, porque ella misma dice, la serpiente me engañó y yo comí. Pero eso no le eximió de la consecuencia final, la muerte. Es correcto, sí. El Señor ya les había dicho, el día que coman de ese árbol, de esa fruta, de cierto que van a morir. Es una certeza. Es cierto lo que les estoy diciendo, de cierto van a morir. Dios no es mentiroso. Dios no echa mentiras y Dios no podía irse atrás, ¿sí? Él les había dicho la consecuencia y inmediatamente ellos sintieron los efectos del pecado, como ya hemos visto en la naturaleza y todo, pero en su propio cuerpo también. Las células empezaron a morir. Sí. Ahora hablamos del pecado de Eva, pero ahora el pecado de Adán, eso fue consciente, ¿verdad? Él estaba consciente de lo que él estaba haciendo. Él no fue engañado, por ejemplo. En otras palabras, Adán pecó intencionalmente. Él con toda la intención, sabiendo que su esposa ya lo había hecho, y Elena White en Patriarcas y Profetas es muy claro, cuando viene y le dice, comiste ya del árbol, ¿no? Pues sí, comió del árbol. Pero Elena White dice que eligió comer la fruta para sufrir las mismas consecuencias que estaba sufriendo la esposa. Así que él con toda la intención, yo sé que ahora voy a comer y voy a morir. Pero, empatizó. Pero ahora vean ustedes, alguien fue engañada, el otro no fue engañado. Pero ambos, ¿qué cosa? Ambos son pecadores. Y ambos sufrieron las mismas consecuencias. ¿Verdad? Porque eso es lo terrible del pecado. El problema del pecado es que no importa si lo hago a sabiendas, no importa si me engaña, el pecado es pecado. Y la consecuencia sigue siendo terrible, porque es la muerte. Y el pecado justamente causa esa separación
entre Dios y el hombre, porque el pecado afectó a la relación Dios-hombre, hombre-Dios. Pastor, y ya decíamos en lecciones anteriores que cuando hablamos, por ejemplo, del matrimonio, es bueno que el hombre condescienda con la mujer y demás, pero en asuntos de principios, en asuntos de un así dice Jehová, pastor, ahí es donde tenemos que decidir a quién vamos a ser fieles. Claro. Que es algo que no hizo Adán. Así es. ¿No? Adán amó, así como amó más a su esposa que a Dios. Correcto. Y corrió la misma suerte que su esposa. Estuvo dispuesto a correr la misma suerte que su esposa. Y los dos fueron condenados a muerte. Y los dos debieron de haber sufrido la muerte. ¿O la corrieron, pues? ¿No? Ahora, si ellos están condenados a muerte, ahí es donde se echa a andar el plan de salvación. El plan consistía en un sustituto. Y ese sustituto iba a ser el Hijo de Dios, que tendría que venir a morir, ¿sí? Como para que se pagara la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Cuando el hombre pecó, la muerte física, ¿no? Es la consecuencia del pecado. Todo el que peca va a morir. Pero la paga del pecado es la muerte eterna. La segunda muerte, como dice la palabra de Dios. ¿Sí? La consecuencia del pecado, todos vamos hacia allá, todos vamos a morir. Pero de la que nos vino a salvar Cristo Jesús es de la segunda muerte que eterna. Nadie la ha experimentado. Después vamos a ver que solamente Jesús lo ha hecho. Así que entonces podemos ver que la paga del pecado es muerte. Es muerte. La muerte física como consecuencia del pecado. Correcto. Y, Sí. y la muerte se manifestó, pastor, se manifestó en todos los frutos, en las hojas de los árboles, y dice Elena de Juez justamente que ellos cuando miraban caer la flor, ¿no es cierto?, recordaban su pecado. Sí, ahora, aquí hay otro asunto muy interesante que introdujo el pastor Abraham, quizás sin desearlo, pero lo introdujo. El asunto de, hay actos de pecado, pero hay estado de pecado. Porque justamente ese es el gran asunto del ser humano. El ser humano es que yo no cometo cosas malas. Pero el asunto es que vivimos en un estado de pecado porque que inclusive todos sufrimos la muerte como consecuencia natural. La muerte física es una consecuencia natural del pecado. Eso no hay más. ¿Verdad? Nosotros no podemos decir, oye, es que pues no murió. No, espérate, la muerte física es una consecuencia natural del pecado. ¿Pero de qué? ¿De tus actos nada más de pecado? Porque ahí es donde se va la gente muchas veces. Es que yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo. Pero nosotros, toda la raza humana, hemos nacido en un estado pecaminoso. Por eso es que todos sufrimos la misma consecuencia. La muerte física, todos la sufrimos. En las Sagradas Escrituras solamente tenemos el registro de 2 personas que no sufrieron la muerte. Elías, por un lado, y Enoc por el otro. Todos los demás, ¿qué cosa? Murieron. Murieron. ¿Por qué? Porque la consecuencia. Porque vivíamos en un estado de pecado. Sí. Y como una consecuencia natural de vivir en un estado pecaminoso viene la muerte. Eso es así. Por eso es que las Sagradas Escrituras dicen que no hay justo ni aún uno. Claro. Porque vivimos en un estado pecaminoso. Ya y no es que vengamos como dicen, que el pecado original y cosas. No. Nosotros nacemos en un estado pecaminoso. Ya nacemos con la necesidad de un Salvador. Por eso cometemos actos de pecado. Así es. Porque vivimos en un estado pecaminoso y por eso se requería un sustituto. Así es. Que de eso vamos a hablar en un momento más, cuando regresemos de un corte que vamos a hacer rápidamente. No se vayan, en un momento regresamos. Votos de amor, promesas al candor, resoluciones
que se pierden con el tiempo. Grande temor al no poder seguir. La caridad está menguando y no hay paz. Dios hace una realidad, Él es razón de verdad. Tu vida guardará y tu alma salvará. Y cuando el frío del temor inunda el corazón, Dios hace una realidad. Yo te fallé, marchando lejos de ti, y mis promesas hechas trizas se extinguieron. Mas por tu amor en ti soy vencedor. En ningún otro hay victoria, solo en ti. Dios hace una realidad, Él es razón de verdad. Tu vida guardará y tu alma salvará. Y cuando el frío del temor inunda el corazón, Dios hace una realidad. Dios hace una realidad, Él es razón de verdad. Tu vida guardará y tu alma salvará. Y cuando el frío del temor inunde el corazón, Dios hace una realidad. En verdad, Dios hace una realidad. Estamos de vuelta, estamos estudiando, repasando la lección número 12, la creación y el Evangelio. Ya hablamos de la primera parte, que es el pecado, por supuesto sus consecuencias, y que todos estamos condenados de alguna manera, porque todos vivimos en un estado de pecado, y por eso cometemos actos de pecado. Pero ahora vamos a analizar el segundo punto, que es la muerte. Pastor Isidro, ¿de qué nos libró Jesús con la muerte en el Calvario? Se lo pregunto porque algunos pueden pensar, Adán y Eva se prepararon delantales de hojas de higuera, lo sabemos, se mata un animal para que entonces se cubra, pero ellos mueren a final de cuentas, ellos mueren, la consecuencia que dijo Dios se cumple. Sí. Pero ¿de qué nos libra realmente la muerte sustitutoria de Jesús? Aquí es donde viene la parte interesantísima de la lección, me parece, ¿no? Porque justamente hace un ratito mencionamos que debido al estado de pecado todos morimos. Entonces hay personas que dicen, bueno, si todos vamos a morir, disfrutemos lo que podamos vivir aquí en esta tierra. Y por eso es que hacen todo lo posible por disfrutar aquí. Disfrutar entre comillas. Entre comillas, sí. Lo que dice la lección y lo que dice las Sagradas Escrituras es
Jesús nos vino a librar de la consecuencia fatídica del pecado, que es la muerte segunda, como se le llama así en el libro de Apocalipsis, que es esa separación eterna entre Dios y el ser humano, ¿verdad? Porque eso es la muerte segunda, esa muerte que el Señor Jesucristo experimenta en la cruz del Calvario, cuando Él expresa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un instante en que Él se siente totalmente abandonado, lejos de Dios, y no percibe Él para nada su presencia. Recordemos, el Señor Jesucristo toda su vida había tenido la presencia del Señor con Él. El Espíritu Santo había actuado a través de Él, había hecho todo con Él. En otras palabras, había caminado con Dios, pero en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo de pronto... Un momento crítico. De pronto dice, ¿sabes qué? Estoy solo aquí en la cruz. ¿Y qué hay para mí? Que justamente eso es lo que va a experimentar toda persona que experimente la muerte segunda, ¿no? Sí, Jesús, el Señor, nuestro Dios, perdón, allá en el Edén le había dicho a la pareja, el día que coman, van a morir, ¿no? Y esa es la consecuencia, la muerte, ¿ok? ¿Cuál muerte? Claro, esa es la pregunta. O sea, nuestro Dios le dijo, van a morir. ¿Sí? Y nosotros nos quedamos con que es la muerte física, como ya lo había dicho el pastor. No. Cuando ustedes pequen, porque desobedecer es pecado. Cuando ustedes coman y desobedezcan mi palabra, ¿sí? Entonces van a sufrir la muerte segunda. Porque la muerte segunda la van a sufrir los que deliberadamente se aparten de Dios y quieran estar en ese estado de pecado constante. Nuestro Dios les dio oportunidad a la primera pareja de arrepentirse y confesar su pecado. ¿Qué hiciste?, le dijo al hombre. ¿Qué hiciste?, le dijo a la mujer. Buscando una respuesta de arrepentimiento. Pero ellos dos no lo hicieron así. No obstante que Dios no encontró una respuesta adecuada, Dios tomó la iniciativa y echó a andar el plan de salvación. Así que entonces, nuestro Dios, como se había dicho, no fue tomado por sorpresa por el pecado. Echó a andar el plan de salvación. ¿Salvación de qué? De la muerte segunda. El pastor ya explicó en qué consiste la muerte segunda, y en el libro de Apocalipsis 21, versículo 8, se describe en la forma física la muerte segunda. Porque si no, alguien podría decir, pastor, disculpa que te interrumpa, pues Adán y Eva murieron. Entonces, ¿de qué los libró? Okay, ¿Verdad? Exacto. Aquí se describe la forma física. Correcto. Y enseguida vamos a ver psicológicamente, ¿verdad?, o interiormente, cómo se sufre la segunda muerte, que fue la que murió Jesús en la cruz del Calvario. Pero físicamente, Apocalipsis 21:8 dice, da una lista de personas que no van a entrar en el cielo, ¿sí? Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los pecadores, los que quieren seguir pecando, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la muerte segunda y la describe físicamente, ¿no? Ardiendo en el lago, ¿sí?, de fuego y azufre. Físicamente así. Y yo creo que pues nadie quiere pasar por esta muerte, porque además de que se sufre físicamente, también se sufre interiormente. Y eso ahorita es lo que yo creo que vamos a estar comentando, ¿no? De esa muerte es de la que el Señor nos salvó. Correcto. Sí, pastor. Sí, el hecho de que de pronto en esa escena del libro de Apocalipsis, desde el capítulo 20, y que el pastor menciona también el capítulo 21, desde ese momento en que viene esa segunda resurrección, ¿verdad? Viene esa segunda resurrección, y van esos pecadores a tomar la santa ciudad, a ellos ya se dan cuenta de que realmente hubo una consecuencia terrible.
porque unos están ya gozando de la santa ciudad. Los Y ven ellos ahí, no están. y ellos no están ahí. Claro. Y ahora de pronto, como en una escena panorámica para cada uno, porque ese es el asunto, Así es. cada uno de ellos en una visión panorámica verá Verán su su vida, vida. y ahora dirá, realmente qué cosa, realmente sí me aparté, realmente me aparté. Oye, Dios más de una vez me llamó, Dios más de una vez me invitó, Dios más de una vez estuvo cerca de mí, yo lo rechacé. Es terrible, esto es terrible, porque ahora sí ellos podrán decir, espantosa cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero no fue porque Dios quisiera tenerlos ahí, fue porque ellos una vez y otra vez y otra vez y otra vez más, ¿qué cosa? Rechazaron. Rechazaron la invitación que Dios les hacía. Vez tras vez, Él extendía sus manos de amor y vez tras vez decía, no quiero nada contigo. Volvía otra vez, no quiero nada contigo. Entonces, el ser humano, ahora en ese momento es cuando sí lo experimenta. Bueno, de esa muerte tan terrible, donde será la separación eterna entre Dios y el hombre pecador como tal, es de la que nos libró el Señor Jesucristo. ¿Verdad? El libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, dice más, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahora, ahí nos dice qué es lo que hizo el pecado. Así que, ¿cuál va a ser la consecuencia final del pecado? Una división eterna. Separación total del hombre con Dios. El hombre desaparecerá, esos pecadores desaparecerán para siempre. Y entonces ya no tienen ninguna oportunidad más. Y se darán cuenta que están completamente perdidos. Se dieron cuenta de que lo que hicieron estaba equivocado, que estaban perdidos, y ahora sí, esa es la consecuencia de la cual el Señor Jesucristo nos ha librado. Eso significa que si de repente alguien está atravesando por una situación difícil o alguien muere, pastor, realmente la muerte no es el fin de todas las cosas. Realmente nuestra esperanza está en que viviremos eternamente con ese maravilloso Jesús. Sí, la muerte física, como le hemos llamado hoy, es pasajera, es un sueño. Correcto. ¿No? Es un paréntesis de vida. Cuando venga Jesús, lo va a llamar a la Allí no debe estar vida puesta otra vez. nuestra atención. Así es, ¿no? Yo quisiera enfatizar un poquito lo que dice el apóstol Pablo, que Jesús se hizo maldición por nosotros. Es decir, ya se describió cómo van a morir los malditos. Ya se describió cómo van a morir los que prefirieron apartarse de Dios. Y apartarse de Dios es muerte. ¿Sí? Porque Dios es el que produce vida, el que da vida. Estando cerca de Dios, tienes vida. Crees en Él, ¿verdad? Y tienes vida. Te apartas de Él y vas directamente a la muerte. ¿Okay? Así que dice el apóstol que Jesús se hizo maldición por nosotros. Es decir, cargó todos nuestros pecados. Esa muerte que merecíamos morir nosotros, la murió Cristo Jesús por nosotros. ¿Sí? Esa maldición que iba a caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo Jesús. Y la sufrió físicamente y también la sufrió internamente. Él sufrió un desamparo total. Pisó solo el lagar, dice la sierva del Señor, ¿no? Se sintió tan solo que le dijo a su Padre Celestial, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Sentirse solo sin Dios es una agonía total. Fue el quebranto de corazón lo que mató al Señor Jesús. Su corazón no pudo aguantar tanta agonía. Eso es lo que íbamos a sufrir nosotros, pero lo sufrió en nuestro lugar. Sí, la descripción que hace el profeta Isaías de lo que está mencionando el pastor realmente es muy gráfica y es extraordinaria. Dice, por ejemplo, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero vean lo interesante, pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Así que él no sentía nada más su pecado, porque él no pecó. Él no sentía el pecado, él sentía el pecado de los más de 7.150 millones que somos ahora, más todos los que han vivido aquí en este mundo. Y él estaba justamente sufriendo el pecado de todos nosotros.
Así que imaginémonos, no tan solo era la consecuencia del pecado o de mi pecado, era más el tuyo, más el de él, más de todos los que nos están viendo. Eso es lo terrible, pues, que él tuvo que atravesar. Y justamente él atravesó todo para que nosotros podamos vivir. Por eso es que alguien escribió, todos aquellos que nacemos 2 veces es para morir una sola. Pero aquel que solamente nace una vez es para morir 2 veces. Por eso es que ojalá y todos los hermanos que nos ven tengan la seguridad de que nacieron de nuevo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y que en Cristo Jesús tendremos esa esperanza. Vamos a hacer una pausa, si nos permiten, y en un momento vamos a continuar con el tercer punto de esta interesante lección. No se vayan. Bien, estamos de vuelta en nuestra tercera y última parte del repaso de esta lección tan interesante que estamos estudiando, la lección número 12, la creación y el Evangelio. Ya hemos hablado de las 2 primeras partes, que es el pecado como consecuencia natural, la muerte, por supuesto, la muerte vicaria, ¿verdad? La muerte vicaria de Cristo, que vino a librarnos de la segunda muerte, ¿verdad? Y que ese es un concepto muy interesante que tenemos que resaltar. Y vamos a llegar al punto de la gracia. Pastor Isidro, desde la perspectiva de la muerte eterna, la gracia es algo difícil de entender. Bueno, es demasiado difícil porque hay personas que dicen, es que no lo merece. Bueno, es que si lo mereciera ya no es gracia, ¿no? ¿Verdad? Justamente la gracia es un don inmerecido de parte del cielo. Regalo. Un regalo. Yo no lo merezco, pero el Señor me lo da por su amor y su bondad. Por eso es que la lección de escuela sabática enfatiza justamente un texto muy interesante de Romanos 5:8, que es uno de los textos, uno de mis textos favoritos, 5:8. Mas Dios muestra su amor para con los hombres en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, Jesús no murió cuando nosotros ya nos portábamos bien, o no murió cuando el ser humano no tenía un problema real, como era el problema del pecado. El Señor Jesucristo murió justamente cuando éramos pecadores, cuando estábamos participando del pecado, cuando íbamos en un estado pecaminoso. Es cuando el Señor Jesucristo justamente muere para libertar de la muerte a las personas, ¿no? Y de esa muerte segunda. Sí, es gracia, es un regalo. El mayor don y el mayor regalo que Dios nos pueda dar, pues es a su Hijo. Y Dios, Hijo, Jesús, nos regaló su vida, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Y nadie lo merece. Pero gracias a Dios que no es cuestión de merecer, porque si fuera cuestión de merecer, entonces nadie lo tendría. Perdidos todos. No es cuestión de merecer, es cuestión de creer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso se nos invita siempre a confiar en los méritos del Señor Jesús, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál era el propósito del Señor Jesús al venir y morir por nosotros? Lograr una reconciliación. Lograr una reconciliación. Cuando el hombre pecó, se separó de Dios. Se apartó de Dios. Y cuando se aparta uno de Dios, ya dijimos, hay muerte. Cerca de Dios hay vida. Creyendo en Él, hay vida. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la muerte vicaria de Jesús en la cruz? La reconciliación, ¿no? Reconciliación. Hay una palabra parecida a eso, es conciliación. Y ahí está una Secretaría de Conciliación y Arbitraje aquí, ¿no? Conciliación son 2 personas que no se conocen, tienen un problema, vienen y concilian el asunto. Pero nosotros sí, antes de la caída, estábamos en comunión, el ser humano estaba en comunión con el Eterno. ¿Sí? Entonces, el pecado vino y rompió esa comunicación, esa relación. Por eso Jesús viene a buscar una reconciliación. Y dice la sierva del Señor que fue tal
efectiva la muerte de Cristo Jesús, que ahora el hombre está tan unido a Dios, más que si nunca hubiera pecado. ¿Sí? Estamos unidos ahora al Padre y logró la reconciliación. Sí, porque miren lo que dice Romanos capítulo 5, ¿no? Que mencioné hace un poquito, versículo 12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Así que la muerte llega a todos. Y ahora yo voy a usar una expresión: malos y buenos, justos e injustos. Estamos hablando de la muerte física. Alcanza a todos. ¿Verdad? Alcanza a todos. La muerte Sí. física alcanza a todas las personas. Hace un rato decíamos que solamente ha habido 2 que se han librado justamente de ese asunto. Pero cuando nosotros vamos en este mismo capítulo, versículo 18 y 19, vean lo interesante que ahora presenta Pablo. Así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo vino a todos los hombres la justificación que da vida. Amén. Pero no es tan solo eso, porque dice después el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron hechos pecadores, ¿verdad? Todos pecadores, por la desobediencia de uno. Después dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán hechos justos. O sea, Y eso es gracia. eso es gracia, porque ese uno hizo lo que todos no podemos hacer. Por eso es que hay algunas personas que a veces tratan, inclusive a veces algunas personas que se dicen adventistas, que tratan de presentar algún asunto diferente. Dicen, no, es que la última generación va a ser una generación sin pecado. No es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, ¿qué cosa? Que solamente a través de la muerte de uno, es como todas las personas llegan a ser consideradas justas y salvas delante del Señor. Y la gracia de Dios, pastor, va más allá. ¿Sí? Porque decimos, Cristo murió por mí, y lo aceptamos. Y algunas personas dicen, yo me bautizo aceptando la muerte vicaria de Cristo Jesús por mí. Pero, ¿y si peco después? ¿Y si no cambio? ¿Y si sigo igual? Y puntos suspensivos. De ahí para allá, ¿qué? ¿De ahí para allá qué? Hasta aquí el Señor me extiende su gracia, pero de ahí para allá... Entonces leer Génesis nos ayuda. Porque si el poder de Dios se manifestó al crear las cosas, entonces ahora que ya creemos en Él, la gracia de Dios se manifiesta otra vez con su poder y puede hacer una nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que entonces no se me preocupen. Creer en Jesús nos perdona de todo pecado, nos reconcilia con el cielo, ¿sí? Nos hace que el ser humano tenga una relación plena con el cielo. Ahora, ¿qué más? La gracia se extiende. Si el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios puede transformarnos, Dios puede cambiarnos. Esas palabras que decimos, Dios las puede cambiar, las puede santificar. Esos pensamientos que luego vienen a nosotros, Dios puede echarlos fuera de nuestra mente y puede traer pensamientos puros y santos. Y si alguno pecare, abogado tenemos. Para con el Padre. La gracia está ahí. Bendito sea Dios, ¿no? Por ese plan extraordinario de salvación que tiene para nosotros. Sí, por eso es que el mismo Señor Jesucristo, para que entendamos este asunto, hablando de esto, el Evangelio según San Juan 1:12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y ahora viene lo interesante de la declaración, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, antes que éramos, pues éramos hijos del pecado, como dice la Escritura, hijos de desobediencia, y todavía la Biblia va más allá, hijos del diablo, ¿verdad? Porque esas son las expresiones que usa la Escritura. Pero recibimos a Jesús y nos convertimos en ¿quién? En hijos de Dios. En hijos de Dios. Y por eso es que el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, justamente me parece que engloba todo esto que hemos estado mencionando aquí, ¿no? Dice, pero ahora
Ninguna condenación hay hay. para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, estamos en Cristo Jesús. ¿Quién nos puede condenar? Nadie. Esa es la respuesta. Nadie nos puede condenar. Habrá personas que quizá nos señalen y puedan decir a los hermanos que nos están viendo, a nosotros mismos, ¿sabes qué, pastor? Pues usted no ha cambiado, usted es esto, usted es lo demás. La Escritura dice, ¿qué cosa? No hay condenación. Porque yo estoy en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús yo soy hecho su hijo. Y puedo fallar, ¿verdad? Y puedo fallar. ¿Por qué? Porque sigo siendo un ser humano. Entonces, como puedo fallar, ahora sí, abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo justo. Voy, confieso mi pecado, y por gracia otra vez me es perdonado mi pecado. Y no importa cuántas veces peque, esas tantas veces Dios me perdona, ¿verdad? Dios no tiene un límite para perdonar. Y como no tiene límite, entonces puedo acercarme todas las veces a Él confiadamente. Y ahí la importancia de estar en Cristo Así es. permanentemente. Así es. Pues estamos llegando prácticamente al final de nuestra lección y como cada semana queremos pedirle también a nuestros compañeros que compartan palabras finales, conclusiones finales, que puedan traer ánimo, esperanza, consuelo a los hermanos y a los amigos que nos acompañan a través del Internet. Pastor Isidro. Yo quisiera decirle a cada uno de nuestros hermanos y de aquellos que nos sintonizan que la vida nueva y la nueva creación comienza desde aquí en la tierra. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos empezado ese nuevo camino. Somos nuevas criaturas, que por la gracia y la misericordia del Todopoderoso, un día seremos libres del pecado y seremos libres de la muerte segunda y estaremos con Él para disfrutar la eternidad a su lado. Hermano, confía en Jesús y permanece fiel. Amén. Pastor Abraham. Pastor, el amor siempre corre riesgos. Dios corre riesgo al mostrarnos su amor de que lo rechacemos. Y va a haber muchas personas, desafortunadamente, que lo van a rechazar. La invitación es para que nuestros hermanos que nos ven y nosotros que estamos aquí en el estudio, aceptemos de todo corazón la muerte sustitutoria de Cristo Jesús, que aceptemos su gracia. ¿Sí? No rechacemos ese amor tan grande que se manifestó en la cruz. Si vamos a Jesús, tendremos vida, porque la vida está en el Hijo, y el que tiene el Hijo, tiene la vida. La muerte no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? La muerte es un paréntesis ahí de vida que cuando venga Cristo Jesús va a matar a la muerte, la va a desaparecer. Así que confiemos en aquel que es el sustentador, es el originador de la vida, que es Cristo Jesús. Gracias. Hermanos, como una conclusión final, no temas a quien mata el cuerpo, debes temer a quien mata el alma. Recuerda que la muerte solamente es un sueño, decía el pastor Abraham, y lo dice la Biblia. Pero recuerda que nuestro enfoque debe estar en no perder la vida eterna. Y la vida eterna se pierde cuando vivimos lejos de Jesús. Ojalá que te mantengas cerca de Jesús y nosotros también. Y que un día, aunque bajemos al descanso, si así el Señor lo quiere o lo permite, un día estemos seguros que disfrutaremos la eternidad a su lado. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos la próxima semana con un repaso más de nuestra lección. Hasta luego.